Ya chicos, entonces para repasar todo lo que hemos visto hasta el momento, vamos a resolver el siguiente ejercicio, muchachos, de vectores. Estamos en vectores, no se olviden. Dice, hallar el módulo del vector resultante de los vectores mostrados en la figura. Si A, el módulo de A es igual a 12 unidades, el módulo del vector B es 10 unidades y el módulo del vector C 5 unidades. Entonces, esa es la gráfica, ese es el ejercicio que nos están dando. ¿Ya? Como pueden ver, tenemos el vector A que es horizontal, ya tenemos el vector B que es vertical y tenemos un tercer vector C que es horizontal nuevamente, ¿ya? Entonces tenemos dos vectores horizontales, A y C, y un vector vertical. El vector vertical es el vector B. Entonces nos están pidiendo, como generalmente siempre nos piden en los ejercicios, hallar el módulo de este vector resultante. ¿Listo? Eso. Entonces, quiero recordar algo, muchachos, por favor, quiero recordarles para que no cometan un error al momento de dar su examen, por ejemplo. Muchos estudiantes, cuando ven ya así los vectores, piensan que el vector resultante va a ser este. Muchas veces piensan esto. Ese es el vector resultante, dice, ¿no? Lo que acabo de dibujar con rojo. Eso está mal, ya no es ese el vector resultante. ¿Por qué? Porque en la teoría, la clase anterior, hemos aprendido que si yo quiero graficar el vector resultante de esos tres vectores, tengo que usar el método del paralelo, el método del polígono, perdón, que nos indica que se debe unir la punta del primer vector con la cola del segundo, la punta del segundo con la cola del tercero y así sucesivamente si hubieran más vectores. Entonces, ese concepto tenemos que usar, ese concepto nunca se tienen que olvidar ustedes, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a usar ahora. ¿Listo? Entonces, ese vector que había graficado hace instantes no es el vector resultante, ¿no? Ese vector que está ahí no es el vector resultante. Hay un error que les voy a mostrar enseguida. ¿Listo? Entonces, vamos a comenzar. Mi sugerencia siempre, y en el examen también, en lo posible, anótense datos, ¿ya? Anoten datos, muchachos. Les va a ayudar mucho, ¿ya? En este ejercicio en particular, no sé si vale la pena volver a anotar datos porque solamente me piden, como siempre, el módulo del vector resultante y ahí están los módulos individuales de A, de B y de C, de los tres vectores. Entonces, por esta vez nomás, no voy a anotar los datos, directamente nos vamos a ir a la solución, ¿ya? Recordemos entonces qué era el vector resultante, ¿ya? Hemos visto esto en la teoría. El vector resultante, jóvenes, es esto que les estoy mostrando. Es la suma de los tres vectores que están apareciendo en mi ejercicio en esta ocasión. El vector resultante, simbolizado por R, es igual al vector A más el vector B más el vector C. Eso es el vector resultante. En este ejercicio me dan tres vectores. El vector resultante es la suma de los tres vectores. Eso hemos aprendido, muchachos, en la teoría. ¿Ya? En la clase pasada hemos aprendido eso. Que si yo quiero sumar tres vectores, sumo los tres, así como están viendo. Vector A más vector B más vector C. Eso. Pero también les había dicho que no necesariamente tenemos que anotarlos en orden alfabético. Es decir, no necesariamente va primero A, luego B y luego C. Puedo yo cambiarle el orden. Puede ser primero B, luego A y al final C. O primero C, luego B y al final A. El orden es indiferente, porque este concepto de la suma vectorial cumple la propiedad conmutativa. Nosotros podemos cambiarle el orden, ¿no? De acuerdo a nuestra conveniencia podemos cambiar el orden. ¿Listo? Entonces, ¿qué tal si empezamos a graficar de esa manera, tal como estoy mostrándoles nuestro vector resultante? Primero A, luego B y al final C. Entonces, esa gráfica la voy a realizar en la parte central de la pizarra. Ya, les voy a mostrar aquí. Voy a copiar mi vector A y lo voy a trasladar más o menos ahí. Aquí está mi vector A. Ahí está el vector A. Ahora, ¿qué más decía la teoría? Que yo tengo que unir la punta del vector A con la cola del vector B. Entonces, tengo que graficar mi vector B. ¿Ya? Tengo que graficar mi vector B. Entonces, lo voy a copiar a mi vector B y lo voy a trasladar tal como está el vector B. Lo copio y lo traslado donde necesito. Ahí.
Entonces estoy uniendo en este momento la punta de A con la cola de B. ¿Ya? Tal como hemos aprendido en el método del polígono. Unimos punta de A con cola de B. Ahora me falta el vector C. Entonces tengo que graficar a mi vector C. ¿Ya? Entonces lo voy a copiar. ¿Ya? Y lo voy a trasladar. Y tengo que unir la punta de B con la cola de C. Así. De esa manera, yo tengo que unir punta con cola, punta con cola, punta con cola hasta el final. ¿Ya? Esa es la forma, muchachos. Esa es la manera de sumar gráficamente los vectores. ¿Ya? Ahí está. Entonces, voy a trazar ahora mi vector resultante. Mi vector resultante parte del origen de A hasta el final del vector C. Ese es mi vector resultante, muchachos. ¿Ya? Ahí está, ese es mi vector resultante. Como podrán ver, este vector resultante no es pues el mismo que que el vector resultante que hace ratito estaba graficando. Este es otro vector resultante, no es el mismo. ¿Ya? Entonces, ahí está, ese es mi vector resultante. ¿Ya? Entonces, tenemos que resolver eso. ¿Ya? Esa figura geométrica que se ha armado es la que tenemos que resolver con los conceptos que hemos aprendido. ¿Ya? Eso. Pero como podrán ver ustedes, se me ha formado pues una figura medio rara, ¿no? Yo veo en este momento dos triángulos que se han formado, ¿ya? Es una figurita medio rara que tal vez se me haga un poco complicado la resolución de esta figura, ¿ya? Es por ese motivo que el estudiante cuando resuelve un ejercicio de vectores y le sale así un gráfico medio complicado, es mejor, muchachos. Fíjense, lo estoy recorriendo un poquito. Yo les recomendaría que busquemos otro camino más sencillo para resolver el ejercicio, ¿ya? Esa figura geométrica que me ha salido acá, jóvenes, no se ve muy bonita, digamos, no se ve muy no está muy entendible, ¿ya? De todas maneras, sí se puede resolver, pero tal vez sea mejor cambiar algunas cositas para que se vuelva más fácil la resolución, ¿ya? Es por eso que aquí abajo, jóvenes, en la parte izquierda y hacia abajo, estoy anotando, fíjense que el vector resultante también es igual al vector A más el vector C más el vector B. Estoy, fíjense, cambiándole el orden, ¿ya? Le estoy cambiando el orden nada más al vector resultante. Ya, ahí está, estoy cambiándole el orden. Primero A, luego C y al final estoy poniendo B. Entonces, ¿qué pasará si yo realizo ese cambio, muchachos? Veremos, veremos. Entonces voy a volver a graficar mi vector A, ¿ya? Grafico mi vector A. Tal como está el vector A originalmente, igualito lo tengo que copiar. ¿Ya? Aquí está mi vector A. A continuación tengo que graficar también a mi vector B. Entonces, tal como está el vector B, lo graficamos, lo copiamos. Yo lo estoy copiando y lo estoy trasladando, uniendo siempre, como ya hemos dicho, punta con cola. Ah, pero el vector B todavía. Fíjense, el vector B lo voy a dejar de lado un ratito, porque el orden es vector A, luego viene el vector C. Entonces, el vector C es el que vamos a graficar ahora. Ahí está, voy a copiar mi vector C. Y ese es el que va primero. Ahí está, la punta de A con la cola de C estoy uniendo en este momento. Punta con cola, ahí está. Primero A, luego C, punta con cola. Punta de A con cola de C. Y ahora sí el tercer vector, el vector B. ¿Ya? Vamos a unir la punta de C con la cola de B. Entonces agarro el vector B y lo llevo ahí a esa posición. Ahí está, eso es. Ahí está, muchachos. Esa es la nueva gráfica vectorial. ¿Ya? Primero anotando el vector A, luego el vector C y al final el vector B. ¿Listo? Entonces, como ustedes podrán ver, el vector resultante va a ser, pues, muchachos, va a ser un vector rojito que parte del origen de A hasta el final del vector B. ¿Ya? Entonces, les voy a mostrar ahora. Ahí está. Ese es mi vector resultante. Y si se dan cuenta, es idéntico al otro vector resultante que está en el lado derecho, el que les estoy mostrando en este momento. Es idéntico a ese. ¿Ya? Ahí está. Esa es mi nueva gráfica. Y a mí me parece, jóvenes, que esta nueva gráfica es mucho mejor, más entendible y más fácil que la primera.
¿ya? ¿Por qué? Porque solamente se ha formado un solo triángulo, ¿no? Por eso la otra gráfica la estoy recorriendo un poquito más a la derecha, porque no la voy a usar yo en este ejercicio. Es mejor usar esta gráfica. Esta es mejor porque solamente se arma un triángulo, ¿no? Un triángulo y listo, eso nomás, ¿ya? Entonces, eso vamos a resolver. Hemos aprendido la clase anterior a cómo resolver triángulos, ¿no? Entonces, los que deseen ya pueden resolver este ejercicio, ¿ya? Y como yo les había mostrado en la clase anterior y les había recomendado, a muchos no les gusta, pero a mí sí, yo les recomiendo siempre, vuelvan a dibujar el mismo triángulo, muchachos. Vuelvan a dibujar el mismo triángulo, ¿ya? Pero lo nuevo va a ser que este triángulo que voy a dibujar acá ya no va a ser un triángulo vectorial, va a ser un triángulo que va a tener puras líneas, nada más, solamente va a tener líneas, ¿ya? Entonces no va a ser un triángulo vectorial así como tal, ¿ya? Entonces estoy, fíjense, volviendo a copiar mi triángulo, pero ya con puras líneas. Y ahí es donde voy a anotar todos mis datos numéricos, ¿ya? Como les dije en la primera clase de vectores, les recomiendo que lo hagan así, pero aquel estudiante que que considere que no es necesario, simplemente no lo hace, ¿no? Directamente en el primer triángulo vectorial ahí los resuelve, ¿no? Ahí está, eso es lo que yo tengo. Ya. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahora vamos a anotar los datos, ¿ya? Los datos, todos los datos que tenemos vamos a anotar ahí en la gráfica. Por ejemplo, ustedes están viendo que tengo aquí el vector A, que parte desde este punto, le estoy mostrando con mi lapicito, hasta este lugar. Ese es mi vector A. Entonces, muchachos, yo tengo acá, desde este punto hasta acá, tengo el módulo del vector A, hasta este lugar, hasta aquí, ¿ya? El módulo del vector A. Y según los datos, el módulo del vector A es igual a 12. Y yo le voy a poner ahí 12. Yo le pongo ahí 12. Ahí está. Le pongo 12. Ahora, mi vector C es este vector que le estoy mostrando acá. Desde el final, desde la punta de A, llega hasta ahí. Ese es mi vector C. Si esta línea es el módulo del vector C. Y el módulo del vector C, según los datos, vale 5. Entonces yo voy a anotar 5 como dato. Ahí tengo 5 unidades. ¿Ya? Entonces ya tengo esos dos. Ahora me falta el tercero. El vector vertical es el vector B. Si esta línea vertical es el módulo del vector B. Y según los datos, el módulo del vector B vale 10 unidades. Entonces ahí vamos a anotar nosotros 10 unidades. 10. ¿Ya? Y finalmente el vector resultante. Este vector rojo, como pueden ver acá, es el vector resultante. Esta línea roja es el módulo del vector resultante. Y nosotros no sabemos cuánto es el módulo del vector resultante. Entonces, el módulo es R nomás. Yo le voy a poner R. Ya, ahí R le pongo y listo. Entonces, ahí está. Ese es el triángulo que yo tengo. ¿Listo? Ese es el triángulo. Y algo importante es que, se los dije desde el principio, el vector A es horizontal, el vector B es vertical, el vector C nuevamente es horizontal, ¿no? Entonces, lo más importante es que entre el vector acá, entre el vector C y el vector B, hay pues un ángulo de 90 grados. Tenemos un ángulo de 90 grados acá. Voy a mostrarles el cuadrito aquí. Ahí tenemos 90 grados. Entonces, obviamente que aquí también vamos a tener el mismo ángulo de 90. ¿Ya? Ahí está, 90 grados tenemos. Entonces, conclusión, es un triángulo rectángulo. Y nosotros tenemos las herramientas para resolver un triángulo rectángulo, ¿no? Una de ellas es el teorema de Pitágoras, ¿ya? Si yo quiero resolver el triángulo con teorema de Pitágoras puedo resolver. Pitágoras.
¿Ya? ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? Dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los dos catetos al cuadrado. Eso hemos aprendido en la clase anterior. Aquí está, la hipotenusa que es r al cuadrado es igual a la suma de los dos catetos al cuadrado. ¿Qué catetos tengo? Este cateto que vale 10 y este otro cateto horizontal que vale 17, porque hay que sumar 12 más 5. Tengo que sumar los dos, 12 más 5, y eso me da 17. Entonces, un cateto es 10, el otro cateto es 17. ¿Ya? Y ustedes anotan en el orden que quieran. Fíjense, 10 al cuadrado más el otro cateto que es 17 al cuadrado. ¿Ya? Ese es el teorema de Pitágoras, no se olviden. ¿Listo? Y una vez anotado todo eso, lo único que nos falta es despejar R. ¿Ya? Hemos mencionado que el exponente cuadrado pasa al otro lado como raíz cuadrada. Y ahí está. Eso lo llevamos a la calculadora y con eso ya tenemos el resultado, ¿no? Y me sale 19,72 aproximadamente. Si alguien tiene alguna consulta, me dice. Ese es el módulo del vector resultante. Con Pitágoras nada más. ¿Ya? Eso por una parte, muchachos. Pitágoras. Si hay alguna duda, me dice. Para cesar esta parte, vamos a también, muchachos, vamos a calcular el ángulo entre el vector B y el vector resultante. Vamos a calcular el ángulo entre el vector B y el vector resultante. Cuando me pidan calcular el ángulo entre dos vectores, yo tengo que recordar lo que hemos aprendido en la teoría, ¿no? La teoría que decía que si yo quiero obtener el ángulo entre dos vectores, tengo que unir las colas de ambos vectores, las colas, ¿no? Para eso voy a ir a mi gráfica vectorial, que es esta. Esta es mi gráfica vectorial, esta. Y voy a ubicar dónde está el vector B y dónde está el vector resultante. Ahí. ¿Listo? Entonces, tengo que unir las colas de ambos vectores, ¿no? Eso dice la teoría. Pero también la teoría dice que si no se puede unir las colas de ambos vectores, puedo unir las puntas de ambos vectores. Entonces, como yo necesito el ángulo entre el vector B y el vector resultante, yo veo que el vector B es este vector vertical hacia arriba y el vector resultante es este vector diagonal hacia la derecha, ¿no? Diagonal hacia el noreste, ¿ya? Entonces, en este punto acá, muchachos, se están uniendo las puntas de los dos vectores. Entonces, en ese lugar se va a generar el ángulo entre los dos vectores, ¿ya? Entonces, aquí se genera ese ángulo que estamos buscando. Este es el ángulo. Y le vamos a poner un nombre, ¿ya? Le vamos a poner un nombre. Podemos usar cualquier letra del alfabeto griego, ¿ya? Yo voy a usar el ángulo tita, digamos, ¿ya? Voy a usar el ángulo tita. Ahí está, tita. Tita le he puesto. ¿Listo? También podía haberle puesto alfa, beta, y ahí está, tita le estoy poniendo. Ese ángulo es el que quiero calcular yo. ¿Ya? Ese ángulo se repite obviamente aquí porque es el mismo triángulo. Aquí mismo está. Es el mismo triángulo, ¿no? Entonces, eso va a ser tita también. Y ese ángulo tita vamos a calcular. ¿Listo? Eso vamos a calcular usando, bueno, tenemos nuestras herramientas para resolver, ¿no? Y para hallar el ángulo. Como es un triángulo rectángulo, aparte de usar teorema de Pitágoras, también podemos usar razones trigonométricas, ¿ya? Si yo quiero hallar ese ángulo tita, puedo usar razones trigonométricas. ¿Cuáles son las razones trigonométricas? Seno de tita, cateto opuesto sobre hipotenusa. La otra, ¿cuál es? Coseno de tita, cateto adyacente sobre hipotenusa. Y la otra es tangente de tita, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Las tres razones trigonométricas que se les ha proporcionado en clases, ¿ya? En este caso vamos a usar seno de tita, cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, lo que el estudiante tiene que hacer es, viendo el triángulo, viendo la gráfica, definir cuál es el cateto opuesto, cuál es la hipotenusa, ¿no? Para mi ángulo tita, jóvenes, el cateto opuesto siempre va a ser el que está al frente, el lado que está al frente. Entonces, en este caso, el lado que está al frente sería 12 más 5. Estoy mostrándoles con una flecha. 12 más 5, que es 17. Ese es mi cateto opuesto, 17. Y mi cateto, mi hipotenusa sería R, ¿no? Sabiendo que R vale 19,72. Y listo. Obviamente 10
es el cateto adyacente, ¿no? Que no lo vamos a usar en esta ocasión. ¿Listo? Les voy a hacer los reemplazos. Seno de tita es igual. Cateto opuesto ya hemos quedado. 17. Es 12 más 5, 17. Hipotenusa es R. El módulo de las resultantes es 19,72. Y de aquí despejo tita. Despejamos el ángulo tita. ¿Cómo se despeja? El seno solito se va al otro lado como seno a la menos 1. ¿Ya? Seno a la menos 1. Entonces, seno a la tita va a ser igual a seno a la menos 1 de esa fracción 17 sobre 19,72. En seno a la menos 1 de 17 sobre 19,72. Eso lo llevamos a la calculadora, ¿no? Con la tecla Shift, seno, les va a salir seno a la menos 1 y obtenemos el ángulo tita, ¿ya? Y aproximadamente les va a dar eso que está en la pizarra, ¿no? 59,55. Y listo, eso es todo. Esa es la resolución del problemita. Solamente son conceptos básicos de vectores y de triángulos, ¿no? Si es que se dan cuenta. Si tienen alguna consulta, jóvenes, me dicen. Problema número 4. Dice, calcule el módulo del vector resultante de dos vectores cuyos módulos son 9 y 13 unidades respectivamente y que forman un ángulo de 150 grados. ¿Ya? Es un ejercicio básico y clásico. ¿Ya? Cualquier estudiante tiene que saber interpretar este problemita, tiene que saber resolverlo, ¿ya? Entonces nos piden el módulo del vector resultante de dos vectores cuyos módulos son 9 y 13 unidades respectivamente, ¿no? Entonces, vamos a empezar anotando datos, como les había dicho, vamos a anotar datos. Vuelvo a leer, calcule el módulo del vector resultante. Me están pidiendo hallar el módulo del vector resultante. ¿Qué es el módulo? Es el tamaño del vector. Entonces aquí está, R es la incógnita, ¿ya? R, sin la flechita. Ya saben que si tiene la flechita es vector resultante. Si no tiene la flechita arriba, es módulo del vector resultante. Eso me pide. De dos vectores cuyos módulos son 9 y 13. Me están hablando de dos vectores. Entre esos dos vectores yo le voy a poner vector A y vector B. ¿Listo? Entonces, el módulo del vector A va a ser 9, el módulo del vector B va a ser 13. Eso voy a anotar yo. Módulo del vector A, 9 unidades, 9U, y módulo del vector B, 13 unidades, 13U. ¿Ya? Ahí están los módulos del vector A y del vector B. Y que forman un ángulo de 150 grados, nos dice, ¿no? Entonces, voy a anotar un ángulo, y le voy a poner alfa igual 150 grados, ¿ya? Ese ángulo, perdón, ese ángulo de 150 grados es pues el ángulo entre vector A y vector B. Ahí está. 150 grados es el ángulo entre vector A y el vector B. Quiere decir que el vector A y el vector B forman un ángulo de 150 grados, ¿no? Eso, simplemente eso. Esos son los datos. Yo les sugiero siempre, y en el examen también, que anoten los datos, ¿ya? Porque eso nos ayuda bastante, al menos en este tipo de ejercicios donde no hay gráfica. Este ejercicio no tenía su gráfica, a diferencia del problema anterior que sí la tenía, ¿ya? Entonces ahí está. Esos son los datos, y ahora sí vamos a empezar con las de solución, ¿ya? Le vamos a poner solución. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar a graficar, ¿ya? Si yo quiero graficar mi vector resultante, jóvenes, antes tengo que graficar tanto al vector A como al vector B. Esto que está acá es el módulo del vector A, 9, y este otro es el módulo del vector B, 13. ¿Qué es el módulo? Simplemente el tamaño. Lo que voy a hacer yo ahora es graficar a mi vector A primero y luego a mi vector B, ¿ya? Entonces, yo les sugiero que cuando les dan un ejercicio sin gráfica, el vector A lo hagan pues horizontal, es creo que lo más recomendable, es más fácil si al vector A lo grafican horizontal. Entonces yo les voy a mostrar aquí, mi vector A va a ser este, más o menos aquí, este que es mi vector A, ¿ya? Horizontal. Y apuntando hacia la derecha yo lo estoy haciendo, ¿ya? Ahí está.
Ese es mi vector A. Ya está. Mi vector A. Ahora voy a graficar mi vector B. Ya está mi vector A. Ahora mi vector B. ¿Ya? Y como hemos aprendido en las clases anteriores, si yo quiero ahí generar el ángulo entre los dos vectores, tengo que unir las colas de ambos vectores. Entonces yo a mi vector B lo voy a hacer partir desde este punto, desde aquí. Y lo puedo dibujar así, tal como lo estoy mostrando en este momento, más abierto, tal vez un poco más inclinado hacia allá. Ahí yo lo voy a graficar. Ahí. Ese va a ser para mí el vector B. ¿Ya? Ese es mi vector B. Ese es mi vector B. Y tal vez alguien se pregunta por qué lo ha graficado al vector B tan abierto, ¿no? ¿Por qué lo ha graficado tan abierto? Porque entre el vector A y el vector B, es decir, aquí, este ángulo tiene que valer 150 grados. Es lo que dice el enunciado y los datos. 150 grados. Entonces ahí yo le voy a poner 150 grados. Ahí está. Eso es. ¿Listo? No se olviden, siempre que yo quiero generar el ángulo entre dos vectores, uno las colas de ambos vectores. Y ahí está, en ese punto, en este puntito, se está generando aquí el ángulo entre los dos vectores, porque estoy uniendo acá las colas de ambos vectores, ¿no? Eso es lo que hemos aprendido en la teoría. Bien, entonces, para graficar ahora el vector resultante, les quiero recordar algo. Si yo quiero graficar mi vector resultante, no cometan el error de graficarlo así, como les estoy mostrando en este momento. Esto que estoy graficando no está bien, eso no es el vector resultante, hay un error conceptual que están cometiendo, pero muchos lo hacen y está mal, jóvenes, ¿ya? ¿Qué hemos aprendido hoy y la anterior clase? ¿No? La clase pasada de vector, que si yo quiero graficar el vector resultante, tengo que unir la punta del primer vector con la cola del segundo. ¿Por qué? Porque también hemos aprendido, y eso se los anoto aquí, hemos aprendido que el vector resultante, ¿no? El vector resultante, que se lo expresa así, como les estoy mostrando, siempre va a ser igual a la suma de los vectores que están en el ejercicio. Entonces, ¿cuáles son los vectores que están en el ejercicio en esta ocasión? Uno es el vector A y el otro más el otro es el vector B. Entonces, de esa manera, así, este sería nuestro vector resultante. ¿Ya? Ahí está. Eso es el vector resultante. Vector A más vector B. Eso por no se olvide. En este ejercicio solamente hay dos vectores, por eso vector A más vector B. En el anterior eran tres, por eso A más B más C hemos anotado, ¿no? Entonces tengo que unir la punta de A con la cola de B. ¿Listo? Para eso, ¿qué hago? Copio a mi vector B, copio, y lo voy a trasladar hasta otro punto. Aquí les voy a mostrar. A mi vector B lo copio y lo voy a mover a mi vector B. Y voy a unir la punta del vector A con la cola del vector B. Ahí está, lo he movido. He unido la punta de A con la cola de B y ahora sí voy a generar a mi vector resultante. Desde el punto inicial del vector A hasta el punto final del vector B. Este es mi vector resultante. De esa manera tienen que graficar, muchachos, ¿ya? Así me tienen que mostrar en el examen. Así tiene que estar. Si es que alguien lo hace al revés, como hace rato lo estaba mostrando, eso obviamente ya está mal. ¿Ya? Está mal eso. Entonces, ese es mi vector resultante. R. Ese es mi vector resultante, vector R. ¿Ya? Entonces se ha formado, como pueden ver ustedes nuevamente, un triángulo, ¿ya? Un triángulo vectorial. Ese triángulo hay que resolver, muchachos, ¿ya? Ese triángulo que se ha formado hay que resolver. Mi sugerencia, jóvenes, como les había mencionado ya, yo copio ese triángulo, pero ya no de forma vectorial, simplemente las líneas copio y aquí arriba lo estoy anotando. Aquí está.
he copiado el triángulo vectorial, pero con puras líneas. Y ahí es donde voy a anotar todos los datos que yo tenga. ¿Listo? No se olviden que para resolver un triángulo necesito 3 datos. ¿Ya? Es lo que también hemos mencionado en la clase anterior. ¿Ya? Entonces, el vector horizontal, recordemos, era el vector A. Esta línea horizontal es entonces pues el módulo del vector A y el módulo del vector A vale 9. Eso vamos a anotar. ¿Ya? Vamos a anotar este lado vale 9. Listo. El otro vector, este vector negrito, es el vector B. Esta línea negra es el módulo del vector B y según nuestros datos, el módulo del vector B vale 13 unidades. 13 le pongo. Listo. El vector rojo es el vector resultante. Esta línea roja es el módulo del vector resultante. ¿Ya? Y el módulo del vector resultante no lo tenemos. Entonces, como no lo tenemos, yo le voy a poner nomás R, pero ya sin la flechita. Sin la R nomás le pongo, ¿no? Porque, y no se olviden, con la flechita arriba es vector resultante. Sin la flechita arriba es módulo del vector resultante. Ahí está, R. ¿Listo? Ahí está. En ese triángulo, como pueden ver, tengo 2 datos ya. Un lado de 9 y el otro lado 13, ¿no? Me falta un dato más. Y ese dato es el que nosotros, o el estudiante tiene que saber descifrar de dónde sale el otro dato, el tercer dato. Entonces, jóvenes, falta solamente el tercer dato. Y el tercer dato va a salir del ángulo que nos habían dado al principio del ejercicio, ¿no ves? 150 grados tenemos acá, ya 150 grados, y ese ángulo es el que el estudiante tiene que saber descifrar, decíamos, ¿no? ¿Cómo vamos a obtener el dato que nos falta, jóvenes? Fíjense, el vector A hemos dicho que es horizontal. Lo que voy a hacer en este momento es prolongar la línea de acción de mi vector A. Más o menos horizontal, parece que no va a salir tan horizontal que digamos, ahí está, ese es mi vector A. En su cuaderno cuadriculado va a salir más bonito, más horizontal. Ahí está, esa es la línea de acción de mi vector A. Entonces, ese ángulo de 150 grados, que lo he manchado con negrito acá, sigue manchado, fíjense, ese ángulo de 150 grados se traslada pues a este lugar, aquí se traslada, jóvenes. Aquí está 150 grados, se mantiene aquí el ángulo de 150 grados. Y además, ¿por qué se traslada ahí el ángulo de 150 grados? Porque el vector B, que estoy mostrándoles acá con mi lápiz, lo hemos copiado acá. ¿No ve? Entonces, ese sigue siendo el ángulo de 150 grados, muchachos. ¿Ya? Entonces, ese conceptito es bien importante. Lo hemos usado ya la clase anterior, por ahí alguien no se acuerda, ¿no? 150 grados, eso es 150, ¿ya? Como ya tengo ahí 150 grados, hemos aprendido también a manejar otro concepto importante, que era el de ángulos suplementarios. Les he dado en la clase anterior. Si yo tengo ahí 150 grados, la pregunta fundamental es, ¿cuánto tengo acá este ángulo rojito? ¿Ya? Si yo tengo en un lado 150, ¿cuánto tengo acá en el ángulo rojito? Y alguien me decía, extracámaras, me decía 30 grados. Tiene toda la razón, ¿ya? Tiene absolutamente toda la razón. Ahí quedan 30 grados, ¿ya? Ahora, ¿por qué quedan 30 grados? Para los que no se ubican, para los que no se acuerdan, ahí tengo 30 grados porque hemos aprendido en clases, ¿ya? Que la suma de esos dos ángulos me tiene que dar toda la vida 180, porque esto es una sola línea recta, le estoy mostrando esa línea recta. Si ya tengo 150 en un lado, al otro tengo que tener 30, porque 30 más 150 me da 180, ¿ya? Eso, muchachos, ese concepto de geometría tenemos que saber. ¿Listo? Por ese motivo, ese ángulo rojito que he pintado con rojo vale vale 30 grados, ¿ya? Entonces, eso lo voy a trasladar a mi triángulo que está en la parte de arriba. Aquí yo tengo, en esta parte, tengo 30 grados. Con ese ángulo, ya pues, ya está completo. Mis datos ya están completos, ya puedo resolver, ¿no? Ya podemos resolver tranquilamente. Ahí tenemos los 30 grados, ¿no? Listo. Entonces, con ese ángulo ya tengo los 3 datos que necesitaba, ya puedo resolver, ¿no? Para resolver este triángulo, ¿qué necesitamos? Fíjense que es un triángulo cualquiera, no es un triángulo rectángulo como en el ejercicio anterior, es un triángulo cualquiera. Al ser un triángulo cualquiera,
yo tengo otras herramientas para resolver, ¿no? Y esas herramientas son el teorema de cosenos y el teorema de senos, ¿no? Eso hemos aprendido en la clase anterior. Un teorema es el teorema de cosenos, y lo voy a anotar, teorema de cosenos, y el otro va a ser el teorema de senos, ¿ya? Entonces, empezaremos con el teorema de cosenos. Recordaremos qué nos decía el teorema de cosenos. Si yo quiero hallar el lado R, decía la teoría, si yo quiero hallar el lado R, es R elevado al cuadrado va a ser igual a la suma de los dos catetos al cuadrado. ¿Cuáles son? Perdón, no son catetos, ya no son catetos. La suma de los otros dos lados al cuadrado. ¿Cuáles son los otros dos lados? 9 y 13. Y si yo le voy a poner 9 elevado al cuadrado más 13 elevado al cuadrado. Pero falta, no termina ahí, porque estamos en teorema de cosenos. ¿Qué falta? Menos el doble producto del primero por el segundo. Y cuando digo el primero por el segundo, me refiero a el primero que va a ser 9 por el segundo que va a ser 13, ¿ya? Y eso todavía nos falta multiplicarlo por el coseno del ángulo opuesto al lado R. El lado R lo tenemos acá con rojo y al frente está el ángulo de 30. Va a ser coseno de 30 grados, ¿ya? Eso sería, eso sería el teorema de cosenos, muchachos. Es el teorema de cosenos. Ahí está, ¿no? Algo que ya habíamos aprendido, aquí tengo un errorcito en el typeo, esto es menos. Ahora sí, ¿ya? Ahí está. Entonces, el lado que quiero calcular R al cuadrado va a ser igual a la suma de los otros dos lados al cuadrado, 9 y 13, entonces 9 al cuadrado más 13 al cuadrado menos el doble de 9 por 13 por el coseno del ángulo opuesto a R. Para el lado R, que está acá, al frente tenemos 30 grados, coseno de 30 grados, ¿no? Eso. Y ahora solamente queda despejar R, ¿no? Igual que lo hemos despejado en el teorema de Pitágoras, si se acuerdan, el exponente cuadrado pasa al otro lado como raíz cuadrada. Entonces, más o menos me va a dar algo así. R va a ser igual a la raíz cuadrada. Ojalá que me salga raíz, raíz cuadrada, ¿no? Y todo lo demás tengo que anotar ahí dentro, ¿ya? Así que lo voy a tener que copiar. Este editor de ecuaciones como que no está muy bien. 9 al cuadrado más 13 al cuadrado menos 2 por 9 por 13 por el coseno de 30. Ya, todo eso a la calculadora, muchachos, y con eso vamos a obtener el valor de R, ya, el módulo del vector resultante. Entonces, el resultado, 6,88 unidades, ¿no? Ese es el módulo del vector resultante. Eso es. Para aprovechar el tiempo que tenemos todavía, vamos a anotar esto. Calcule el ángulo ¿entre qué vectores? A ver, entre el vector A y el vector resultante. Sí, calcule el ángulo entre el vector A y el vector resultante. A y R. Calcule el ángulo entre el vector resultante. ¿Ya? Eso más vamos a calcular. Fíjense lo que estoy haciendo en este momento. Le estoy poniendo la flechita a A y también la flechita R, porque así está completo el ejercicio, está bien escrito el ejercicio. Si solamente ponemos A y R, no serían vectores, ¿no? Serían los módulos. Por ese motivo es necesario ponerle la flechita en la cabecita, ¿no? Arriba de la A y arriba de la R. Calcule el ángulo entre vector A y vector resultante. Eso más vamos a calcular, muchachos, ¿ya?
Para eso no me sirve tanto, no me va a servir tanto en este momento este gráfico, este triángulo que tenemos acá, no me sirve tanto. Pero el que sí me sirve es el triángulo vectorial que hemos armado aquí abajo, ¿no? Aquí abajo. ¿Ya? Ahí es donde yo me tengo que fijar dónde está el vector A, dónde está el vector R. ¿Listo? Entonces, ojalá se note, muchachos, el vector A es el vector horizontal que está acá, ¿ya? Es el vector horizontal. Y como habían visto desde el principio, el origen de ese vector está en esta parte. Aquí está la cola del vector A. Ahí parte, de ahí empieza el vector A y se va hacia la derecha. Y de ahí mismo está partiendo el vector resultante, se va hacia arriba. Quiere decir que en este punto que estoy marcando con un redondito, en ese punto es donde se unen las colas de los dos vectores. ¿Ya? Ahí están unidas las colas del vector A y del vector resultante. Como ahí están las colas de ambos vectores, muchachos, ahí es donde se genera también el ángulo que estamos buscando. Este ángulo que les voy a mostrar con color, a ver, les voy a mostrar con un color verde, ¿ya? Este es el ángulo que me están pidiendo, ese es el ángulo. Que obviamente en el triángulo de arriba sería este también, el mismo, ese es. Ese ángulo hay que calcular y listo, ¿ya? Ese ángulo. Le puedo poner cualquier nombre, cualquier letra del alfabeto griego, ¿ya? Le vamos a poner ángulo tita, también le pondremos, tita, ¿ya? Entonces vamos a ir a buscar el ángulo tita y ahí está. Aquí lo mismo, tita, ya. Ese ángulo vamos a calcular, tita, ¿no? ¿Qué herramientas tenemos para resolver y para hallar el ángulo tita? Ya hemos usado teorema de cosenos, entonces la otra herramienta es teorema de senos, ¿no? Teorema de senos tenemos que usar y con eso vamos a resolver, ¿ya? Teorema de senos. Listo. Entonces, recordemos qué nos decía el teorema de senos, ¿no? Eso hay que recordar. ¿Ya? El teorema de senos nos decía seno del ángulo que estamos buscando. ¿Qué ángulo estamos buscando? Tita. Seno de tita vamos a anotar entonces, seno de tita. Seno de tita sobre su lado opuesto. El lado opuesto al ángulo tita, yo tengo aquí el ángulo tita, al frente tengo al lado 13. Seno de tita sobre 13, eso va a ser igual a el seno de otro ángulo. Necesito otro ángulo, pero que sea dato. Y obviamente en mi triángulo tengo 30 grados, en seno de 30, o seno de 30 grados, dividido entre su lado opuesto. Para el ángulo de 30, al frente, ustedes tienen al lado R, y R vale 6,88, entonces le ponemos 6,88, y listo, con eso ya está. Ese es el teorema de seno. Seno de tita sobre su lado opuesto, 13. Igual a seno de 30 sobre su lado opuesto, 6,88. Y de ahí simplemente tenemos que despejar el ángulo tita. ¿Listo? Nada más. Entonces, para el despeje, para aquellos que no se acuerdan bien, para el despeje, lo primero que tengo que hacer es el 13 que está dividiendo, lo vamos a pasar al otro lado a multiplicar. ¿Ya? El 13 que está dividiendo, lo pasamos al otro lado a multiplicar. Entonces vamos a tener directamente que seno de tita es igual a 13 por seno de 30 sobre 6,88. Ese es el primer paso. El 13 que estaba dividiendo pasa al otro lado a multiplicar, ¿no? Y finalmente, si yo quiero despejar tita, el seno solito se va al otro lado como seno a la menos 1, ¿no? Como su función inversa. Despejamos tita y el seno solito se va al otro lado como seno elevado a la menos 1. ¿De quién? De todo eso. 13 por seno de 30 sobre 6,88. Así. ¿Ya? Y eso lo llevamos a la calculadora y con eso vamos a obtener el valor del ángulo tita.
70,87, ¿no? 70,87 grados. Listo. Ese es el ángulo entre el vector A y el vector resultante. Y listo. De esa manera, jóvenes, se resuelven los ejercicios básicos de vectores, ¿ya? Usando, cuando les sale un triángulo cualquiera, teorema de cosenos y teorema de senos. Cuando les sale un triángulo rectángulo, pueden usar Pitágoras y razones trigonométricas. También se puede usar teorema de cosenos y teorema de senos, pero es más fácil con Pitágoras y razones trigonométricas. Eso, muchachos. ¿Alguna duda? Bien, para terminar nuestro pequeño repaso antes de dar el examen, muchachos, pregunta número 5. Dice, obtenga las dimensiones de A y B en la siguiente ecuación. ¿Ya? Vamos a tener una ecuación aquí. Esta es la ecuación. F por A igual a ver, ¿qué tal si tenemos M elevado al cubo por D sobre A, digamos, más B por, digamos, A elevado al cuadrado por T. Así. Esa es nuestra fórmula, muchachos. En análisis dimensional, que lo habíamos visto en el capítulo número 1, en análisis dimensional, jóvenes, habíamos dicho que nos van a dar siempre así una fórmula rara que no conocemos, ¿ya? Y nos piden obtener las dimensiones de A y de B, ¿ya? Pero si nos dan así una fórmula rara, que es muy, muy probable que nos den, ¿ya? ¿Qué tenemos que tener también? Tenemos que tener las especificaciones, ¿ya? Tenemos que tener las especificaciones eh, de qué quiere decir cada una de las variables que están participando en esa ecuación que no conocemos nosotros, ¿ya? Entonces vamos a decir, ¿dónde? Dos puntos aparte. F igual fuerza, ¿ya? Aparte tengo A igual aceleración. Aparte tengo D igual a desplazamiento, puede ser, o también puede ser distancia, básicamente distancia. Luego tengo M que es igual a masa. Y al final tengo T igual tiempo. ¿Ya? Así. Ahí está. Eso es lo que tengo. ¿Ya? Esa es la pregunta. Pregunta tipo examen también. ¿Ya? Entonces, eso hay que resolver, muchachos. ¿Cómo se resuelve para los que se han olvidado, para los que no han pasado clases? ¿Cómo se resuelve, pues, un ejercicio de análisis dimensional? ¿Ya? Nos especifican qué quiere decir cada una de esas letritas, cada una de esas variables, nos aclaran acá, nos dicen que F es fuerza, D es distancia, T es tiempo, etcétera. Pero lo que el estudiante tiene que saber, y para eso están los apuntes de las clases anteriores, qué unidades pues tiene la fuerza, qué unidades tiene la distancia, qué unidades tiene el tiempo y así sucesivamente. Tenemos que saber eso. Si el estudiante no sabe qué unidades tiene la aceleración, qué unidades tiene la masa, no va a poder resolver el ejercicio. ¿Ya? Eso por favor tomen en cuenta. Es necesario que el estudiante sepa qué unidades tiene cada una de esas variables que están ahí. ¿Listo?
Entonces, yo voy a agregar, fíjense acá, la fuerza, jóvenes, para los que no sabían, se mide en newtons. Estoy agregando. La aceleración, para aquellos chicos que no sabían, se mide en metros sobre segundo al cuadrado. Segundo elevado al cuadrado. ¿Ya? Esas son las unidades de la aceleración. Ahí está, aceleración, metros sobre segundo al cuadrado. La distancia, jóvenes, también les podrían haber dicho desplazamiento. La distancia se mide en metros. La masa m se mide en kilogramos. Y el tiempo t se mide en segundos, ¿no? Estamos anotando las unidades. ¿Ya? Con esas unidades, para muchos es más fácil resolver el ejercicio. Yo le estoy agregando. A veces les dan así en el examen y a veces el estudiante tiene que saber, es necesario que el estudiante sepa. Ahora sí, con todo esto vamos a empezar a resolver, ¿ya? Le vamos a poner solución y van a ver que no es difícil la resolución, solamente que hay que entender algunos conceptos. Solución directamente, ahí está. ¿Cuál es el primer paso, jóvenes? Agarran la fórmula y reemplacen todas las unidades que tenemos, reemplacen en la fórmula. Ya fíjense aquí, estoy copiando la fórmula y ahí yo voy a hacer el reemplazo. Por ejemplo, F. Sus unidades son newtons. En vez de F, newtons le voy a poner. Newtons. Tengo A. ¿Qué es A según la fórmula? Es aceleración y sus unidades son metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, eso voy a reemplazar. Metro sobre segundo al cuadrado. Ahí está, es reemplazado. Después, ¿qué tengo? Esa m al cubo es masa, por si acaso. Se mide en kilogramos. Entonces, yo le voy a poner ahí kilogramo al cubo. Por d. ¿Qué es d? Es distancia y se mide en metros. Entonces, por metro. Sobre A mayúscula. No sabemos qué es A mayúscula. Entonces, lo dejamos ahí nomás. ¿Ya? Lo dejamos ahí nomás. Más B mayúscula. No sabemos qué es B. Nos piden las dimensiones de B. No sabemos, entonces lo dejamos ahí nomás. Por A al cuadrado. A minúscula al cuadrado. Sabemos que A es aceleración. Metro sobre segundo al cuadrado. Entonces voy a ponerle en vez de A, metro sobre segundo al cuadrado. Metro. Así metro sobre segundo elevado al cuadrado. Y eso está al cuadrado. Mucho cuidado. Ahí van a tener mucho cuidado con esto. Fíjense lo que estoy haciendo. Paréntesis. ¿Ya? Y voy a cerrar paréntesis. Ahí está, de esa manera. Y me falta por t, al final por t. ¿Qué es t? Es tiempo. Las unidades del tiempo son los segundos. Así sería más o menos. ¿Ya? Así sería. A ver, estito. Así sería, pero un ratito. Metro sobre segundo al cuadrado. Ahora sí, y eso también está al cuadrado. Ahora sí está mejor. Listo. Eso es lo que me queda, muchachos. He realizado los reemplazos correspondientes. Eso es lo que tienen que hacer en análisis dimensional. Les había dicho también en las clases anteriores, en algunos libros o en Internet o en YouTube, por ejemplo, cuando vean, tal vez el reemplazo de las unidades lo van a hacer con corchetes. Está muy bien, háganlo con corchetes, no hay problema. Pero también se puede hacer así nomás, sin corchetes, como estamos haciendo. Lo más difícil, según yo, es en la parte de la aceleración. Yo tenía A al cuadrado. A al cuadrado. ¿Qué era A? Metros sobre segundo al cuadrado. Y eso hay que elevarlo además al cuadrado, porque era A al cuadrado. Mucho ojo. ¿Ya? Ahí eso tal vez es lo más difícil de entender. ¿Ya? Eso. Una vez que hayan reemplazado, ¿no? También se había recomendado que vayan simplificando. ¿Ya? Simplifiquen. Y otra cosa más que pueden hacer para que se pueda resolver de manera más fácil, el Newton. El Newton, que es unidad de fuerza. El estudiante tiene que saber a qué es igual el Newton, ¿ya? Y les voy a recordar a aquellos que se han olvidado, el Newton, jóvenes, es igual a kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Eso voy a anotar yo. El Newton es kilogramo por metro dividido entre segundo elevado al cuadrado. Ese es el Newton para los que se han olvidado, pero no deberían de saber en este momento. Ese es el Newton, ¿ya? Eso más podemos usar, estito más podemos usar, podemos hacer el reemplazo, aquí lo voy a dejar, y podemos hacer el reemplazo en este Newton que tenemos acá, en este Newton, aquí, podemos hacer ese reemplazo. En vez de Newton, ponerle kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado.
¿Ya? Eso. Y después a los demás términos hacerles algunas operaciones. ¿Ya? Eso voy a hacer yo en este momento. En lugar de Newton, voy a ponerle kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Fíjense, copio y entro aquí. Y en vez de Newton, lo borro eso, en vez de Newton le voy a poner yo kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Ahí está. Eso es el Newton. ¿Ya? Por metro al cuadrado sobre segundo al cuadrado, igual, todo lo demás copio. ¿Y dónde más me falta hacer algunas operaciones? Aquí. En esta parte, aquí voy a hacer algunas operaciones. En el tercer término de mi ecuación, ¿ya? Ahí voy a hacer algunas operaciones más, ¿ya? Esas operaciones, ¿de dónde van a salir? De teoría de exponentes de matemática. Me refiero a esto. En esta parte, jóvenes, yo tengo metro sobre segundo al cuadrado, está elevado eso al cuadrado. Ese exponente cuadrado se puede repartir tanto al numerador como al denominador. Ya es lo que voy a mostrarles a continuación. El exponente cuadrado se reparte arriba y abajo. Voy a borrar y ahí es donde voy a realizar esa repartición que he mencionado. Voy a tener metro elevado al cuadrado arriba y abajo segundo al cuadrado elevado al cuadrado. Entonces, el cuadrado por el cuadrado, 2 por 2, 4 me va a salir. Entonces, segundo elevado a la cuarta. Eso, muchachos. Eso, ¿ya? El exponente cuadrado, vuelvo a mostrar, este exponente cuadrado se ha repartido tanto al numerador, metro cuadrado, como al denominador. Era segundo al cuadrado, pero si lo elevamos al cuadrado, segundo a la cuarta. Es lo que nos queda. Ya es lo que hemos hecho. Ahora, ¿qué más decía la teoría? Hay que hacer operaciones en cada uno de los términos para simplificar al máximo. Es decir, en este término hay que hacer operaciones para reducir. En este otro término hay que hacer operaciones para reducir. Y en el tercer término hay que hacer operaciones para reducirlo al máximo. Eso es lo que voy a hacer ahora. ¿Ya? En los tres términos hay que hacer operaciones. ¿Ya? Así que voy a irme a la parte de arriba y voy a anotar. Ya. Les muestro primero aquí. Tengo acá metro, tengo acá metro por metro. Y nosotros sabemos que metro por metro, hemos visto en las clases anteriores, metro por metro, metro al cuadrado más. ¿Ya? Metro al cuadrado nomás voy a anotar. Entonces yo le pongo así. Kilogramo por metro al cuadrado. Metro elevado al cuadrado. Abajo, ¿qué tenemos abajo? Vamos a ver, abajo tengo segundo al cuadrado por segundo al cuadrado. Por teoría de exponentes, segundo al cuadrado por segundo al cuadrado, se copia la misma base segundo y los exponentes se suman, 2 más 2, 4. Eso me queda. Eso me queda. Igual, en el segundo término, creo que no hay nada que hacer en el segundo término, en la segunda parte. Entonces voy a copiar nomás arriba lo que tengo, kilogramo elevado al cubo, y eso lo multiplico por metro, y eso está dividido entre A. Nada más, he copiado nada más. Más, en el último, ahí sí hay que hacer algunas operaciones. Arriba, ¿qué tengo, jóvenes? Tengo primero metro cuadrado, pero ese metro cuadrado se multiplica por B y se multiplica por segundo, ¿ya? Pero antes, lo que voy a hacer yo aquí es simplificar. Como podrán ver ustedes, les voy a mostrar aquí con color rojo. Como podrán ver, yo abajo en el denominador tengo segundo a la cuarta y arriba en el numerador tengo segundo. Puedo simplificar un segundo de arriba con uno de los 4 segundos que tengo abajo. Es lo que voy a hacer, ¿ya? Entonces voy a simplificar un segundo de arriba con uno de los 4 segundos que tengo abajo. ¿Y qué me va a quedar? Me van a quedar 3 segundos abajo. 3. ¿Ya? Ahí está, 3 segundo elevado a la 3, nomás ya me va a quedar. ¿Listo? Eso es lo que voy a anotar. Lo voy a anotar como fracción. ¿Qué tengo en arriba? B por metro al cuadrado. Eso anoto arriba en el numerador. Voy a anotar B por metro al cuadrado. Así. Y en el denominador, segundo elevado al cubo nomás me quedaría. Entonces le pongo segundo elevado al cubo. Y listo. Así, de esa manera se simplifica, jóvenes. Así se va simplificando poco a poco. ¿Listo? Ya hemos terminado. No se puede simplificar más. Hemos dejado los tres términos ahí. Como pueden ver ustedes con rojo, les voy a mostrar. Hemos dejado el primer término, ha quedado así. El segundo término es este, que no hemos hecho nada. Y el tercer término, el más largo, lo hemos dejado así. ¿Ya? Listo. Una vez que han simplificado cada uno de los términos,
tenemos que usar algo que obviamente hemos aprendido y les he enseñado. Tenemos que aplicar el principio de homogeneidad, ¿ya? Por el principio de homogeneidad. ¿Qué dice el principio de homogeneidad, muchachos? Dice que, obviamente ya no lo voy a anotar porque ya sabemos, está en la teoría que hemos avanzado, dice que todos los términos de una fórmula física o química deben tener las mismas unidades, ¿ya? En palabras sencillas. ¿Eso qué quiere decir? Que el primer término que estamos viendo acá, que es F por A, ya sabemos qué unidades tiene, aquí está, estas son las unidades. El segundo término, que es más grande acá, estamos viendo también aquí sus unidades. Y del tercer término, que es este, b a cuadrado t, estamos viendo también ahí sus unidades. Entonces, el principio de homogeneidad dice que estos tres tienen que ser iguales. Tienen que ser iguales. Estas tres unidades que están acá encerradas en círculo tienen que ser iguales. Eso nomás dice el principio de homogeneidad. ¿Ya? Con la práctica uno va entendiendo, pero yo os voy a mostrar aquí. Entonces, para resolverlos rapidito, voy a yo copiar la ecuación dimensional, ¿ya? Y voy a hacer desaparecer algo. Voy a hacer desaparecer el tercer término. Ahí está. Eso dice el principio de homogeneidad, que las unidades del primer término tienen que ser iguales a las unidades del segundo término. Eso dice, jóvenes, el principio de homogeneidad. Y acabo de igualar los dos, ¿ya? ¿Qué más dice? Voy a volver a repetir, no se preocupen, voy a volver a repetir. Además dice que las unidades del primer término tienen que ser iguales a las unidades del tercer término, ¿ya? Del tercero, tienen que ser iguales. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a copiar las unidades del primero y del tercer término y lo voy a mostrar acá. Así. Ahí está, por separado, fíjense, por separado les estoy mostrando, ¿ya? Eso dice el principio de homogeneidad y aquí puedo trazar una línea para resolver por separado, ¿ya? Así. Dos ecuaciones dimensionales estoy obteniendo acá, jóvenes, ¿ya? En la primera ecuación dimensional que les estoy mostrando acá, ¿qué estoy igualando? Las unidades del primer término con las unidades del segundo término. Eso es lo que les estoy mostrando acá, ¿ya? Listo. Y en la otra ecuación dimensional, ¿qué estoy igualando? Las unidades del primer término con las unidades del tercer término, ¿ya? Eso es lo que estoy mostrando acá. Eso es hacer análisis dimensional, jóvenes, ¿ya? Se puede hacer eso en análisis dimensional, solo en análisis dimensional. ¿Listo? Y después, ¿qué hacemos? De acá, jóvenes, hay que despejar A, porque no se olviden que A es lo que queremos calcular, ¿no? Las unidades, las dimensiones de A es lo que queremos calcular. De acá, entonces, despejo A. Y ahí tenemos que saber ecuaciones, ¿no? Algo básico de ecuaciones, nada más. ¿Qué hago? A que está dividiendo lo voy a pasar a multiplicar y segundo a la cuarta que está dividiendo, lo paso también al otro lado a multiplicar y kilogramo por metro al cuadrado que está multiplicando pasa al otro lado a dividir. Simplemente hacer un cambio, ¿ya? Lo que está multiplicando pasa al otro lado a dividir, lo que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar. Fíjense, lo voy a hacer con calma aquí. La A, fíjense, lo borro y lo llevo al lado izquierdo de la ecuación, pero a multiplicar. Aquí está, A por, ya está. El segundo a la cuarta, fíjense, el segundo a la cuarta, que está dividiendo, lo voy a pasar al otro lado a multiplicar. Al final, al fondo lo voy a llevar. ¿Ya? Por segundo a la cuarta. Listo. ¿Y qué más? Kilogramo por metro al cuadrado, que está multiplicando, kilogramo por metro al cuadrado, pasa al otro lado a dividir. Kilogramo por metro al cuadrado. Así. Y prácticamente ya he terminado, ¿no? Ya he despejado A. Es un despeje matemático, ¿no? Eso, ¿ya? Entonces aquí solamente me quedaría A. Ya está. Ese es mi despeje. Último paso, simplificar lo que se pueda, ¿ya? Vamos a simplificar aquí. Vamos a simplificar. Entonces, por ejemplo, abajo tengo kilogramo y arriba tengo kilogramo a la 3. Un kilogramo de abajo se va a ir con uno de los 3 kilogramos de arriba y me va a quedar 2 kilogramos.
2 le pongo aquí, kilogramo a la 2. ¿No? Así, kilogramo a la 2. ¿Qué más se va a simplificar? Un metro de arriba se va a simplificar con uno de los 2 metros que hay abajo. Y listo, nada más. ¿Ya? Entonces al final, ¿qué me queda? Al final voy a tener que A es igual, arriba, ¿qué me queda? Kilogramo al cuadrado por segundo a la cuarta, ¿no? Entonces anoto, kilogramo elevado al cuadrado multiplicado por segundo a la cuarta. Segundo a la cuarta. Y abajo, ¿qué me ha quedado? Metro. Simplemente metro. Metro. Y con eso prácticamente ya he terminado. Eso que estoy mostrando en este momento son las unidades de A. Ya tengo aquí las unidades de A. ¿Pero qué me piden en el ejercicio? Las dimensiones de A. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Hacer un simple reemplazo, ¿no? Las unidades de A son esas. Y si me han pedido en el examen las dimensiones de A, un simple reemplazo. Recordando, ¿qué es kilogramo? Es masa, ¿no? Entonces, en vez de kilogramo, le pongo masa, M, mayúscula, pero, ¿no? Esas son las dimensiones. M mayúscula. ¿Qué es el segundo? Es tiempo. Entonces, ¿cuáles son sus dimensiones? T mayúscula. ¿Y qué es el metro de abajo? El M de abajo es metro. ¿Qué es el metro? Es longitud, L. Y esas son las dimensiones, ¿no? ¿Qué más hemos aprendido en análisis dimensional? Cuando nos pidan calcular dimensiones, lo que está abajo, súbanlo, súbanlo arriba, súbanlo al numerador, ¿ya? Entonces, lo que está abajo lo subimos al numerador, ¿ya? Y si hacemos ese cambio de abajo hacia arriba, cambia el signo del exponente, ¿ya? Entonces me va a quedar m al cuadrado, normal, me queda por L. Ahora voy a anotar L, ¿ya? Pero la L, como lo he subido arbitrariamente, va a tener exponente menos 1. Y eso finalmente lo multiplicamos por t a la cuarta, ¿no? T elevado a la cuarta, y listo. Esas son las dimensiones de A. De esa manera tenemos que resolver, ¿ya? Así, esa es la respuesta, ¿ya? Así. Ya, entonces ahí está la respuesta. Esas son las dimensiones de A. De la misma manera hay que hacer con B. Las dimensiones de B también hay que resolver de esa manera. ¿Listo? Eso, el despeje de B, yo se los voy a dejar para ustedes, para que los resuelvan ustedes. Ya, por lo menos hemos hallado de A, las dimensiones de A. Faltaría de B, pero me parece que está fácil. Pero ustedes díganme, muchachos, si quieren lo hacemos también. Ahora voy a despejar B. De la segunda ecuación dimensional que está acá, voy a despejar B porque quiero hallar las unidades de B y las dimensiones de B. Voy a despejar B, ¿ya? Como B está en el numerador, ahí lo dejo. Entonces, el segundo al cubo, que está dividiendo, lo voy a pasar a multiplicar. Y el m al cuadrado, metro al cuadrado, que está multiplicando, lo voy a pasar al otro lado a dividir, ¿ya? Entonces, voy a tener así mi despeje, ¿ya? Les repito, voy a borrar segundo al cubo, que estaba dividiendo, y lo voy a pasar al otro lado a multiplicar. Va a ser por segundo elevado al cubo, ¿ya? Y el metro al cuadrado que está multiplicando, lo voy a borrar y lo voy a pasar al otro lado a dividir. Entonces va a venir aquí y le voy a poner abajo metro elevado al cuadrado. Listo, ese es mi despeje de B. Y la B ya está solita en el lado derecho, ¿ya? Solita está B. Ese sería mi despeje. Ahora, ¿qué nos queda? Simplificar el lado izquierdo. Ese lado hay que simplificar, ¿ya? Entonces, mi primer paso va a ser, por ejemplo, fíjense lo bueno, metro al cuadrado de abajo se va con metro al cuadrado de arriba porque son idénticos, se simplifica y listo, ¿ya? Y lo otro que me quedaría es simplificar los segundos. Vamos a ver arriba cuántos segundos hay y abajo cuántos hay. Arriba hay 3 segundos, ¿no? Segundo al cubo, y abajo hay 4, segundo a la cuarta. Entonces, los 3 de arriba se van a simplificar con 3 de abajo y un solo segundo me va a quedar abajo, jóvenes. ¿Ya? Eso es, 3 segundos de arriba se van con 3 de abajo y uno solo me queda en la parte de abajo. Al final B, al final, ¿qué queda? Lo que me quedaría es kilogramo arriba y nada más, y abajo segundo, nada más. Y eso es igual a B. Ya tengo las unidades de B. Ya tengo ahí las unidades de B. Lo único que voy a hacer en este momento es darlo la vuelta para que se entienda tal vez un poquito mejor. B es igual a kilogramo
sobre segundo. Ahí está, esas son las unidades de B. Ya hemos hallado las unidades de B, ¿ya? Pero yo necesito las dimensiones de B. Entonces voy a hacer un pequeño cambio, ¿no? Igual que lo que hemos hecho hace instantes. Voy a anotar las dimensiones aquí. B es igual a, tengo arriba kilogramo. ¿Qué es el kilogramo? Es masa, M mayúscula, esas son las dimensiones de la masa. Y abajo tengo segundo, ¿qué es el segundo? Es tiempo, T mayúscula. Esas son las dimensiones del tiempo. Y con eso ya hemos terminado. Esas son las dimensiones de B, M sobre T. Pero, ¿qué dice la teoría? Cuando tú hayas dimensiones, no tiene que haber una línea fraccionaria. Es que vamos a hacer lo que está abajo, lo subiremos arriba con exponente, bueno, cambiándole el signo al exponente. ¿Listo? Entonces, para acabar, B va a ser igual a M mayúscula por la T que estaba abajo, sube al numerador, ¿ya? Pero si lo subimos, cambia el signo del exponente, ¿no? Elevado a la menos 1, ¿ya? Porque era 1 el exponente abajo, sube como menos 1. De la misma manera como hemos subido la L en la parte de A, L en el denominador lo hemos subido como L a la menos 1. Aquí T lo subimos T a la menos 1. Y con eso ya estaríamos terminando. Esa sería la respuesta, muchachos. Ahí están las dimensiones de A y de B. Y con eso termina el ejercicio. ¿Ya? De esa manera se resuelven problemas de análisis dimensional. Obviamente, jóvenes, obviamente, sobre la marcha es un poco complicado aprender. Para eso se necesitaban los conceptos iniciales, los conceptos fundamentales de análisis dimensional. Todas las operaciones que hemos visto, cómo se trabaja con unidades, cómo se trabaja con dimensiones, pero básicamente este sería el resumen, ¿ya? Eso, eso sería, jóvenes.